Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un vídeo que estoy seguro va a despertar muchísima intriga y sobre todo, muchísimas preguntas. Imaginen dos de los nombres más sonados del mundo de las telenovelas turcas, dos rostros que han conquistado corazones a nivel internacional, aterrizando en una de las ciudades más románticas y llenas de encanto de Europa, Lisboa. Sí amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la posible visita de Can Yaman y Demet Özdemir a la capital portuguesa. ¿Qué los unió allí? ¿Qué secreto podrían estar guardando? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, rumores y posibles escenarios que envuelven este enigmático encuentro. Y antes de que se nos escape cualquier pista, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscribirse aquí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Comenzamos. Sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir son dos fenómenos. Can, con su carisma arrollador y su estilo de galán internacional, ha sabido conquistar no solo a la audiencia turca, sino a millones de fans alrededor del globo. Y Demet, con su talento y su dulzura, se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos, convirtiéndose en una de las actrices más queridas de Turquía. Juntos protagonizaron Erkenci, una serie que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas, catapultándolos a la fama mundial y creando una química en pantalla que muchos seguidores todavía recuerdan con nostalgia. Las portadas de revistas, las entrevistas, los premios, todo apuntaba a que su conexión iba más allá de la ficción. Ahora de repente nos llegan noticias, rumores, fotografías borrosas quizás, de ambos en Lisboa. Y claro, cuando dos estrellas de esta magnitud coinciden en un lugar así, la especulación no se hace esperar. ¿Por qué Lisboa? Es una ciudad vibrante llena de historia, con paisajes de postal, perfecta para una escapada romántica, pero también para proyectos profesionales discretos. ¿Qué podría estar ocurriendo? Una de las teorías más fuertes, y que más ha alimentado la curiosidad de los fans, gira en torno a posibles proyectos laborales. No es secreto que ambos actores tienen ambiciones internacionales. Can Yaman, en particular, ha estado explorando oportunidades en Italia y España, participando en series y películas que buscan ampliar su alcance. Demet Özdemir también ha demostrado interés en explorar nuevos mercados, y Lisboa, como hub europeo, podría ser un punto estratégico para acuerdos o reuniones. Imaginen un rodaje de una nueva serie internacional, quizás una producción conjunta, o incluso la preparación de un evento importante. Lisboa tiene una industria cinematográfica creciente y ofrece locaciones espectaculares que podrían ser perfectas para una historia de amor o un thriller de acción, géneros que ambos han explorado con éxito. Podríamos estar hablando de una película, una serie de televisión, o incluso un anuncio publicitario de gran calibre. Ambas estrellas tienen contratos con marcas importantes, y Lisboa, con su atmósfera cosmopolita y su belleza arquitectónica, es un escenario ideal para producciones visualmente impactantes. Si se tratara de un proyecto, ¿sería una colaboración directa entre ellos? ¿Estarían retomando esa chispa que cautivó al público? La sola idea genera revuelo. Pero claro, la imaginación de los fans es un motor poderoso, y cuando se trata de parejas que generan tanta química, es inevitable que surjan preguntas sobre su vida personal. ¿Podría ser un encuentro privado? Ambos han tenido sus altibajos sentimentales, y si se especulaba sobre una posible relación entre ellos en el pasado, ahora, con esta coincidencia, esas sospechas resurgen con fuerza. Lisboa es el escenario perfecto para una escapada romántica, un lugar donde se puede mantener un perfil bajo, pasear por sus calles empedradas, disfrutar de un fado en un rincón escondido, o cenar en un restaurante con vistas al Tajo. Las redes sociales se inundan de comentarios y teorías sobre si están reconectando o si hay algo más que una simple amistad. Podríamos estar ante el inicio de algo nuevo, o quizás una amistad que se fortalece lejos de los focos de Estambul. Recordemos que ambos actores han pasado por momentos personales complicados y momentos de gran exposición mediática. Quizás Lisboa es simplemente un respiro, un lugar para recargar energías, para encontrarse con amigos, o para tomar decisiones importantes lejos del escrutinio constante. No olvidemos que son personas, y también necesitan su espacio, su privacidad. Pero, ¿qué tipo de secreto podrían guardar? Si fuera un proyecto, el secreto radicaría en la exclusividad de la información, en la sorpresa que quieren dar al público. Si fuera algo personal, el secreto sería el inicio de una nueva etapa en sus vidas sentimentales, algo que, dada su popularidad, generarían titulares en todo el mundo.
La intriga es precisamente esa, la ausencia de confirmación oficial. Y en la era de la información instantánea, la falta de datos concretos es lo que más aviva la curiosidad. Pensemos en los detalles que han circulado. Quizás alguna foto borrosa de un café, un avistamiento en un barrio emblemático como Alfama o Belém. Estos pequeños fragmentos de información, por insignificantes que parezcan, se convierten en pistas para los detectives de Internet. Los fans analizan cada detalle, la ropa que llevaban, la compañía, incluso el tipo de bebida que estaban tomando. Todo vale cuando se trata de desentrañar un misterio. Otra posibilidad menos glamurosa pero igualmente intrigante, es que simplemente estén en Lisboa por motivos completamente ajenos el uno al otro, y se hayan encontrado de forma casual. Podrían estar de vacaciones, visitando amigos, asistiendo a eventos separados. Sin embargo, dada la magnitud de sus nombres y la coincidencia temporal, esta hipótesis parece menos probable para generar tanto revuelo. La combinación de ambos en la misma ciudad, en el mismo momento, suena a guión de película. El secreto podría ser también algo más sencillo, pero igualmente importante para ellos. Quizás están planeando una sorpresa para sus fans, un proyecto conjunto del que quieren mantener la información en absoluto secreto hasta el momento adecuado. O tal vez están explorando la posibilidad de invertir en negocios en Portugal, una tendencia creciente entre celebridades internacionales que buscan diversificar sus ingresos y su patrimonio. Lisboa, con su estabilidad económica y su creciente atractivo turístico, podría ser un lugar interesante para tales inversiones. Lo que sí es seguro es que esta coincidencia en Lisboa ha puesto patas arriba las redes sociales. Los hashtags relacionados con Can Yaman y The Method of the Mir en Lisboa se han disparado. Los foros de fans están que arden, llenos de teorías, esperanzas y expectativas. Los seguidores de Erkénthicus sueñan con un reencuentro, ya sea profesional o personal. La nostalgia por la serie es tan fuerte que cualquier indicio de una posible conexión entre sus protagonistas se convierte en noticia de primera plana. Y es que esa química que transmitieron en Erkénthicus fue algo que trascendió la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, la manera en que sus personajes se enamoraban, todo ello dejó una huella imborrable en el público. Verlos juntos de nuevo, sea cual sea el motivo, alimenta esa fantasía de que quizás esa magia pudo haber continuado fuera de los sets de rodaje. Ahora, ¿qué tipo de secreto podría ser algo que requiera una visita a Lisboa específicamente? Podríamos estar hablando de reuniones con directores de casting europeos, con productores de cine y televisión que están interesados en fichar a estas estrellas para proyectos internacionales. Lisboa, como ciudad europea, ofrece un acceso privilegiado a estos contactos y a las industrias del entretenimiento del viejo continente. También está la posibilidad de que estén explorando locaciones para futuros proyectos. Imaginemos a Can y Demet recorriendo los barrios históricos de Lisboa, buscando el escenario perfecto para una escena dramática o un momento romántico. La ciudad ofrece una variedad de ambientes, desde la arquitectura antigua hasta la modernidad de la zona de Parque das Nações, lo que la convierte en un destino muy atractivo para producciones audiovisuales. Otra faceta a considerar es la expansión de sus marcas personales. Ambos son figuras públicas con una gran influencia en redes sociales y una legión de seguidores. Podrían estar trabajando en campañas publicitarias globales que requieran un escenario europeo, o incluso en la creación de sus propias marcas de moda, cosméticos o productos de estilo de vida. Lisboa, con su aire chic y sofisticado, sería un telón de fondo ideal para este tipo de iniciativas. Lo cierto es que mientras esperamos una confirmación oficial, la imaginación vuela y las teorías se multiplican. El misterio de Can Yaman y The Method of the Mir en Lisboa es, en sí mismo, un fenómeno. Y es precisamente esa incertidumbre lo que nos mantiene pegados a la pantalla, atentos a cualquier nueva pista, a cualquier declaración, a cualquier imagen que pueda arrojar luz sobre este enigmático encuentro. Podemos pasar horas y horas especulando, analizando cada pequeño detalle, pero al final, solo ellos saben la verdad. Lo que sí es indiscutible es que su presencia conjunta en Lisboa ha generado un terremoto de expectación en el mundo del entretenimiento y entre sus miles de seguidores. Y esa es, en cierto modo, una victoria para ellos, mantenernos intrigados, cautivados, expectantes. En resumen, la posible visita de Can Yaman y The Method of the Mir a Lisboa ha desatado un torbellino de especulaciones. Desde proyectos laborales secretos, como una nueva película o serie internacional, hasta un reencuentro personal, pasando por posibles inversiones o simplemente una escapada privada.
La falta de confirmación oficial solo ha servido para avivar aún más la curiosidad de sus seguidores, quienes reviven la magia de su conexión en Erkencicus y sueñan con un nuevo capítulo en sus carreras o vidas. Lo que sí está claro es que la intriga y la emoción están servidas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el misterio de Can Yaman y de Method de Mir en Lisboa. ¿Ustedes qué creen que están guardando en secreto? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. No olviden darle un buen me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.